Iba a despedir a la niñera, hasta que la vio lograr lo que los médicos llamaron imposible. Él era un magnate que lo controlaba todo, excepto el dolor de su propio hijo. Tras despedir a 8 cuidadoras, estaba a punto de rendirse. Pero la llegada de una joven de Oaxaca lo cambiaría todo para siempre. ¿Crees que la esperanza puede más que la ciencia? Comenta tu opinión mientras ves la historia y no olvides suscribirte. Alejandro Vargas controlaba un imperio de comunicaciones que conectaba a millones de personas, pero no podía encontrar la forma de conectar con su propio hijo. Desde su lujoso apartamento en el corazón de Polanco, veía la Ciudad de México como una red de datos, un sistema que él entendía y dominaba. Sin embargo, todo ese control se desvanecía frente a la puerta de la habitación de Mateo. Esa puerta era la única barrera que su tecnología y su dinero no podían traspasar. Esa tarde, la barrera se manifestó en el rostro derrotado de la 8ª cuidadora. Una mujer con un currículum impecable que ahora recogía sus cosas con manos temblorosas. «Señor Vargas», dijo, evitando su mirada. «Lo siento, pero no puedo más. Hoy me lanzó el desayuno. Dijo que prefería morir de hambre a que yo lo tocara. Este niño necesita más que un cuidador. Necesita un milagro». Alejandro no dijo nada. Ya conocía el guión. La frustración, la renuncia, el portazo final a sus esperanzas. Mateo, su hijo de 8 años, era el rey de esa fortaleza de silencio y rabia. Diagnosticado a los 4 años con una condición neuromuscular, los médicos le dieron a Alejandro un pronóstico basado en estadísticas y probabilidades, no en esperanzas. Las posibilidades de que camine de forma autónoma son inferiores al 5%, le dijeron. Para un hombre como Alejandro, un 5% era simplemente un fracaso inaceptable. Así que se enfocó en el 100% de lo que sí podía controlar. La mejor tecnología, los equipos más avanzados, los especialistas más caros. Pero mientras construía el entorno perfecto para la rehabilitación de Mateo, el niño se encerraba más en sí mismo. La gota que derramó el vaso fue hace 6 meses, en el parque. Un niño, con la inocencia cruel de la infancia, le preguntó en voz alta a su madre: ¿por qué ese niño está roto? Mateo nunca más quiso volver a salir. Su silla de ruedas se convirtió en su trono y su habitación en su reino. Un reino desde el cual lanzaba ataques verbales y emocionales a cualquiera que intentara cruzar sus fronteras. Esa noche, Alejandro se paró frente a la puerta cerrada. No hubo gritos, solo un silencio desafiante. «¡Lárgate!», gritó Mateo desde adentro, como si hubiera sentido su presencia. «¡Vete como se van todos!». Alejandro apoyó la frente en la fría madera. Podría comprar cualquier empresa, silenciar a cualquier competidor, pero no podía silenciar el dolor en la voz de su hijo. Fue Elena, la ama de llaves que era el verdadero corazón de esa casa, quien le trajo una alternativa. «Señor», le dijo con esa mezcla de respeto y atrevimiento que solo ella tenía. «La sobrina de mi comadre de Oaxaca está en la ciudad. Estudia psicología. No tiene la experiencia de las otras, pero tiene calidez. A veces, el alma necesita más sol que ciencia». Alejandro, desesperado, aceptó. ¿Qué más podía perder? Sofía entró en la sala y, a diferencia de las demás, no pareció impresionada por el lujo ni intimidada por la fría formalidad de Alejandro. Sus ojos, oscuros y observadores, se posaron en un gran telescopio que estaba en una esquina, cubierto de polvo. Alejandro le explicó la situación con la precisión de un informe de negocios. La condición, la agresión, la reclusión voluntaria. Esperaba que ella se acobardara. Cuando terminó, Sofía no preguntó por los detalles médicos. Señaló el telescopio. ¿A Mateo le gustan las estrellas? Alejandro se sorprendió por la pregunta. Le gustaban,
respondió. Era algo que hacíamos juntos, antes de todo. Sofía lo miró con una calma que lo desarmó. Las estrellas no se han movido, señor Vargas. Siguen ahí. A veces solo necesitamos que alguien nos ayude a limpiar el lente para poder verlas de nuevo. ¿Puedo hablar con él? Sofía entendió desde el primer momento que la habitación de Mateo no era una habitación, era una trinchera. Forzar la entrada sería un acto de guerra, así que optó por una estrategia de asedio, pero un asedio de paz. Su primera acción no fue hablar con Mateo, sino con el telescopio. Esa noche, mientras la casa se sumía en su habitual silencio tenso, Alejandro la encontró en el balcón. No estaba mirando las estrellas, sino desmontando con un cuidado casi quirúrgico las piezas del ocular, limpiando cada lente con un paño de microfibra y un soplador de aire. Trabajaba en silencio, bajo la luz de una pequeña lámpara, como una restauradora de arte devolviendo el brillo a una obra maestra olvidada. A la mañana siguiente, el telescopio lucía impecable, apuntando majestuosamente hacia el horizonte. Cuando Mateo pasó en su silla de ruedas de camino a la cocina, se detuvo. Su mirada se fijó en el instrumento durante un largo instante. No dijo nada, pero sus manos, normalmente inquietas, se posaron quietas sobre el control de su silla. Fue una pausa, una microexpresión de interés en un océano de apatía, y Alejandro, que lo observaba todo desde su estudio a través de las paredes de cristal, lo registró como un dato significativo. Los días siguientes, Sofía continuó su ofensiva silenciosa. No mencionaba la terapia, los ejercicios o la necesidad de ser positivo. En su lugar, introducía pequeños fragmentos de un mundo olvidado en la esterilizada atmósfera del apartamento. Un día, trajo un libro antiguo de mitología griega y lo dejó abierto en la mesa del salón, en la página que describía la constelación de Orión, el cazador. ¡Qué historia tan fascinante!, le comentó a Elena en voz alta, asegurándose de que Mateo pudiera oírla. Un gigante tan poderoso que fue colocado en el cielo para que todos lo recordaran para siempre. Me pregunto si se sentirá solo ahí arriba. Otro día, mientras Mateo estaba en su cuarto, Sofía proyectó un documental sobre nebulosas en la gran pantalla de la sala. Las imágenes cósmicas, explosiones de color y gas a años luz de distancia llenaron el espacio. No invitó a Mateo a verlo. Simplemente dejó que la banda sonora épica y las imágenes espectaculares se filtraran por debajo de su puerta. Media hora después, la puerta se abrió unos centímetros. El ojo de Mateo espió durante casi 5 minutos antes de volver a cerrarse. La primera interacción directa fue iniciada por Mateo, y fue una prueba. Sofía estaba en el balcón, mirando un mapa estelar en su tablet. Mateo se acercó por detrás. «Estás mirando el hemisferio sur», dijo con su habitual tono de superioridad. «Desde aquí no se puede ver la Cruz del Sur». Sofía giró, sin mostrarse intimidada. «Vaya, tienes razón», dijo con una sonrisa genuina. «Soy un desastre con la geografía celestial. Supongo que necesitaré un buen guía si no quiero perderme». No le pidió que fuera su guía. Simplemente plantó la semilla y esperó. La paciencia de Sofía era desconcertante para Alejandro. Él estaba acostumbrado a resultados inmediatos, a planes de acción con metas cuantificables. El método de Sofía era orgánico, impredecible. Una noche lo confrontó suavemente. Lo encontró en su despacho, analizando los informes de progreso, o la falta de ellos, de los fisioterapeutas. «Señor Vargas», dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Usted es un experto en sistemas. ¿Cuál cree que es el sistema más complejo del universo?» Alejandro pensó en redes neuronales, en la economía global. «Supongo que el cerebro humano», respondió. «Casi», dijo ella.
Es el corazón de un niño triste. No se puede hackear. No responde a la lógica. Solo se abre con una llave. Y la llave de Mateo no es la medicina, es la maravilla. El problema es que usted le quitó el universo y a cambio le dio una clínica. La acusación, aunque dicha con suavidad, fue directa. Alejandro se sintió expuesto. Miró los informes, los gráficos, las proyecciones. Eran datos fríos, sin vida. Recordó la expresión de Mateo la primera vez que vio los anillos de Saturno a través del telescopio. Sus ojos se habían abierto con una fascinación pura, una emoción que ninguna terapia había logrado replicar. El punto de inflexión llegó una noche de lluvia de meteoros. Sofía había mencionado el evento casualmente días antes. Esa noche, Alejandro asumió que Mateo se quedaría en su cuarto. Pero a las 2 de la madrugada, un ruido lo despertó. Fue al salón y la escena lo dejó sin aliento. El balcón estaba a oscuras. Mateo estaba allí, envuelto en una gruesa manta, con los ojos fijos en el cielo. Y a su lado, en silencio, estaba Sofía, sosteniendo una taza de chocolate caliente que humeaba en el aire frío. No hablaban, simplemente compartían el silencio, observando cómo las estrellas fugaces trazaban líneas de luz en la oscuridad. Por primera vez en más de un año, Mateo estaba voluntariamente fuera, participando en el mundo. Alejandro se retiró sin hacer ruido. Entendió que Sofía no solo estaba limpiando el lente del telescopio, estaba limpiando el lente a través del cual su hijo veía la vida. Y quizás también el suyo. La calidez que había comenzado a descongelar el gélido ambiente del apartamento de los Vargas se convirtió en una fuerza creativa. Las noches de astronomía se volvieron un ritual. Mateo, con su memoria prodigiosa, se convirtió en el guía experto, señalando galaxias y nebulosas, mientras Alejandro redescubría el placer de ser simplemente un padre maravillado por el conocimiento de su hijo. La curiosidad, una vez despertada, se convirtió en un motor. Mateo empezó a devorar libros de astrofísica, a hacer preguntas complejas, a llenar su mente de un universo que era infinitamente más grande que su habitación. Sofía, con la astucia de una estratega emocional, vio la oportunidad de conectar ese universo mental con el físico. Comenzó a integrar la rehabilitación en su nueva pasión compartida. Mateo, los astronautas pasan años fortaleciendo su núcleo para combatir la atrofia en el espacio, le explicaba mientras lo guiaba a través de ejercicios de equilibrio sobre una pelota de pilates. Es pura física. Un centro de gravedad fuerte te permite controlar tus movimientos, ya sea en gravedad cero o aquí en la Tierra. Mateo, que odiaba la palabra terapia, aceptaba el entrenamiento de astronauta con una seriedad casi profesional. Los ejercicios para los brazos ya no eran para mejorar la función motora, sino para prepararse para las caminatas extravehiculares. El apartamento se transformó. Alejandro, contagiado por el enfoque creativo, usó sus recursos para construir un simulador de silla multieje en la sala de rehabilitación, similar a los que usa la NASA. Lo que antes era un espacio clínico y estéril, ahora parecía el centro de entrenamiento de una misión espacial privada. Mateo se sentía como un comandante, no como un paciente. Su cuerpo comenzó a responder. La fuerza en su torso y brazos aumentó drásticamente y los fisioterapeutas, que ahora actuaban como consultores de la misión, informaban con asombro de una renovada respuesta nerviosa en sus piernas. La esperanza, sin embargo, es una fuerza volátil, como la energía de una estrella a punto de colapsar. El día de la implosión, el objetivo de la misión era ambicioso. Sofía había creado un circuito que terminaba con el acoplamiento a la estación espacial. Mateo debía trasladarse desde su silla de ruedas a un gran puff en el suelo, usando solo la fuerza de sus brazos y el impulso de su torso.
Era un movimiento complejo que habían practicado por partes durante semanas. Alejandro observaba desde el umbral de la sala, su corazón oscilando entre un orgullo expansivo y un miedo primario. Vio a Mateo posicionarse, su rostro una máscara de concentración. Vio sus músculos tensarse, las venas de sus brazos marcándose por el esfuerzo. Lo vio levantarse de la silla, sosteniendo su propio peso en el aire por un instante eterno. Estaba a punto de lograrlo, su cuerpo girando en el aire para aterrizar en el puff. Pero en el último segundo, su agarre falló. Cayó. No fue una caída peligrosa. La alfombra era gruesa y el puff estaba cerca. Pero el sonido sordo de su cuerpo impactando el suelo fue, para Alejandro, el sonido del fracaso absoluto. El grito de frustración de Mateo, un rugido animal de rabia contra su propio cuerpo, fue la chispa que encendió la pólvora del miedo de Alejandro. Corrió hacia él, su mente inundada por las advertencias de los médicos sobre movimientos bruscos y riesgos de lesiones secundarias. Vio a su hijo golpeando el suelo y a Sofía arrodillada a su lado, intentando calmarlo. En ese instante, su cerebro de estratega solo vio una variable fuera de control: Sofía. ¡Basta!, gritó, su voz tan fría y afilada que cortó el aire. Se dirigió a Sofía, ignorando a su hijo. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto no es un juego. Es su salud, su futuro. Un error, un solo error, y podemos perder todo lo que hemos avanzado. ¿Es que no entiendes la responsabilidad que tienes? Sus palabras eran un ataque, una forma de transferir su propio pánico y culpa. Señor, él estaba listo, susurró Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Casi lo tenía. Es parte del proceso. Casi es una palabra para perdedores, Sofía, espetó Alejandro, su tono volviéndose cruel. En mi mundo, o se logran los objetivos o no. Y esto ha sido un fracaso. Se acabó. Se acabaron tus misiones espaciales. Volvemos al protocolo médico. Estás fuera de esta parte de su tratamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no fue Mateo quien lo rompió. Fue Alejandro quien se dio cuenta de lo que había dicho. Vio la expresión de devastación en el rostro de Sofía, y luego vio la mirada de su hijo. Mateo ya no estaba enojado. Lo miraba con una decepción tan profunda, tan adulta, que fue como si un juez hubiera dictado sentencia. «Tenías razón, Sofía», dijo Mateo en voz baja, pero cada palabra resonó en la sala. «Mi papá no le tiene miedo a que yo me caiga. Le tiene miedo a que yo lo intente». Se giró hacia su padre. «Un fracaso, papá. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un objetivo que no se cumplió? Yo no soy una de tus empresas. No soy un número en tu informe de ganancias». Se apoyó en sus codos con una dignidad que dejó a Alejandro sin palabras. Cuando me caí, no pensé en el dolor. Pensé, la próxima vez lo lograré. Pero tú solo viste el riesgo. Nunca viste la estrella fugaz. La metáfora, tan simple y tan poderosa, demolió las últimas defensas de Alejandro. Se vio a sí mismo como realmente era. Un hombre que prefería un universo predecible y sin estrellas a un cielo lleno de posibilidades y riesgos. Se arrodilló, no junto a su hijo, sino en el espacio entre Mateo y Sofía, un gesto de rendición. «Perdónenme», susurró, la voz rota. «El que tiene miedo, el que ha fracasado, soy yo». El colapso de Alejandro en el suelo del gimnasio espacial fue el verdadero punto de partida, no de la rehabilitación física de Mateo, sino de la reconstrucción emocional de la familia Vargas. La frase «el que tiene miedo soy yo» se convirtió en un mantra silencioso, un reconocimiento de que el mayor obstáculo no eran las limitaciones de Mateo, sino las de su padre. Alejandro despidió a la mitad del equipo médico, no por incompetencia,
sino por filosofía. Se quedó con aquellos que estaban dispuestos a integrar sus conocimientos en la misión a Marte, un programa ahora codirigido por un trío improbable: un magnate de las telecomunicaciones, una estudiante de psicología y un niño de 8 años que soñaba con las estrellas. La dinámica cambió por completo. Alejandro, usando su genio para los sistemas, aplicó los principios de la gamificación a la terapia. Cada logro, por pequeño que fuera, otorgaba puntos de experiencia. Cada caída era una oportunidad para analizar los datos de la misión y recalcular la estrategia. Creó una aplicación para que Mateo pudiera visualizar su progreso no como una línea aburrida en un gráfico médico, sino como la trayectoria de una nave espacial acercándose a su destino. La casa se llenó de risas y de un nuevo tipo de intensidad, la de un equipo unido por un objetivo común. Mateo floreció bajo esta nueva estructura. Al sentirse comandante de su propia recuperación, su motivación se disparó. Su cuerpo, como si respondiera a la nueva fe depositada en él, comenzó a despertar de maneras que sorprendían a todos. La fuerza en su torso se volvió notable. Podía mantenerse sentado sin apoyo durante largos periodos y la sensibilidad en sus piernas aumentaba semana a semana. Los fisioterapeutas hablaban de neuroplasticidad acelerada, pero Sofía lo llamaba por su verdadero nombre: esperanza. El momento que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a nombrar, llegó en una tarde tranquila, casi 6 meses después del incidente de la caída. No hubo preparación, no hubo un circuito montado. Fue espontáneo. Mateo estaba en su habitación, sentado en el suelo, organizando sus libros de astronomía. Alejandro y Sofía estaban en la sala, conversando en voz baja. De repente, oyeron un ruido, un esfuerzo, y luego un silencio tenso. Se asomaron a la puerta y contuvieron la respiración. Mateo se había apoyado en su cama, y con una concentración feroz estaba empujando su cuerpo hacia arriba. Sus brazos temblaban, su rostro estaba rojo por el esfuerzo. Se puso de pie, apoyándose en el colchón, y se quedó así, jadeando, durante 10 segundos. Luego, con una determinación que pareció doblar las leyes de la física, soltó la cama. Se tambaleó peligrosamente. Alejandro dio un paso al frente, listo para atraparlo, pero Sofía le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. «Es su momento», susurró. Y entonces Mateo dio un paso. Fue un arrastre, un movimiento torpe y vacilante, más un deslizamiento controlado que una zancada. Pero su pie se movió hacia adelante y soportó su peso. Luego movió el otro, y otro más. 3 pasos en total, una odisea de 1,5 metros que lo llevó desde su cama hasta su escritorio. Se aferró al borde de la mesa con las manos, con el cuerpo temblando de agotamiento, y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su padre. No sonreía. Su expresión era de una seriedad y un triunfo absolutos. «Houston», dijo, su voz un susurro ronco pero firme. «El águila ha aterrizado». 2 años más tarde, el Planetario Nacional de la Ciudad de México no inauguraba una exposición sobre un nuevo descubrimiento astronómico, sino sobre un viaje humano. La exposición, financiada por la Fundación Vargas, se titulaba «El niño que caminó entre las estrellas». Era una experiencia inmersiva. Combinaba las espectaculares fotografías del cosmos tomadas por Alejandro con los dibujos evolutivos de Mateo, desde las figuras enjauladas hasta los vibrantes exploradores espaciales. La pieza central era una instalación de vídeo en una pantalla de 360 grados. El vídeo, narrado por el propio Mateo, contaba su historia, mostraba sus caídas, sus esfuerzos, sus risas. La escena final no era dramática, era simple. Mateo, ahora con 10 años, estaba en el balcón con su padre y Sofía. Se levantaba de su silla,
Caminaba sin ayuda los pocos metros que los separaban del telescopio y miraba a través del ocular. Luego se giraba hacia la cámara y decía: «A veces, el viaje más largo no es hacia las estrellas, sino desde el suelo hasta tus propios pies. Pero la vista, desde ambos lugares, vale la pena». Esa noche, después de que el último visitante se fuera, los tres se quedaron solos en el planetario, bajo la cúpula que proyectaba un cielo estrellado perfecto. Alejandro miraba a su hijo, que ahora discutía con Sofía sobre la posibilidad de vida en Europa, una de las lunas de Júpiter. Ya no era el niño roto que necesitaba ser arreglado. Era un explorador, un pensador, un sobreviviente. Alejandro se acercó a ellos. «Comandante Mateo», dijo formalmente, «¿cuál es la próxima misión?» Mateo lo miró, sus ojos brillando con la luz de 1000 galaxias lejanas. «Aprender a correr», dijo con una sonrisa desafiante. «¿Y después de eso? ¿Quién sabe? El universo es muy grande». Alejandro le revolvió el pelo, sintiendo una paz que ningún éxito empresarial le había dado jamás. Había aprendido que ser padre no se trataba de trazar un mapa seguro para tu hijo, sino de darle las herramientas, la confianza y el amor incondicional para que pudiera dibujar el suyo propio, sin importar cuán lejos o cuán alto quisiera llegar. Esta historia es para todos los que tienen un sueño que parece imposible. Si te ha llegado al corazón, el primer paso es suscribirte al canal. El segundo es dejar un comentario contándonos qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video.